Vamos a esperar un momentito que vayan ingresando, unos minutitos para los que están faltando. Voy a poner en otro grupo también para el que quiera ingresando. Vamos a hacer, ya les digo, vamos a hacer 2 clases a 3 para que se vaya entendiendo lo que es el primer interventor, no solamente lo que es, digamos, situación de toma de rehenes, conflictos, también lo vamos a hacer para la parte de suicidio. Esto es más que nada para que qué datos necesitamos recabar cuando llegan al lugar, o si el personal o la primera persona que ve una situación, qué tipo de información necesitamos recabar para dar tanto al personal policial, a la superioridad que se va a encargar de la situación como primeros interventores. Recordemos que siempre, la mayoría de todos los casos se actúa en base al primer personal policial que llega al lugar o la primera persona que llama al 911 por el tema de la comisaría jurisdiccional, por el tema de X situación, en la parte de una situación de crisis. Entonces, se basa más que nada en el personal policial, el personal de seguridad, lo mismo, se basa en la información que recaba el personal. En la primera persona que está en el lugar, a eso se lo llama primer interventor. Entonces, vamos a buscar tipos de metodologías que se utilizan en esto. Eso vamos a ir dando de a poco la clase. Por eso el precio, por eso el precio que pusimos un poquito más elevado, que pusimos ahora, justamente porque no es una sola clase, son varias clases que vamos a ir dictando, de manera para que no sea tan engorroso la clase en una sola, y también porque hay muchísimo material, entonces que vayan adquiriendo más conocimiento a lo largo de todas las clases. Bien, creo que por hoy no van a ingresar más, así que vamos a dar comienzo a la clase. Todos pueden ver el material. ¿Me escuchan? Bien, bien. Vamos a comenzar entonces la clase. Bien, hoy me está preguntando algo. Se unieron. Somos 14. Bien. Comenzamos la clase entonces. Hoy, primer interventor en situación de crisis. Primero, primer responder o primer interventor. Primer respondiente o primer interventor. Primer respondiente también se da en la parte de primeros auxilios, o sea, diferente el caso, digamos, pero se utiliza la palabra primer interventor respondiente. Bien, ahora un instante, y vamos ingresando más. Bien, comenzamos. El primer agente de seguridad en tomar participación y o contacto con una situación de crisis, cualquiera fuera su naturaleza, es el denominado primer interventor. Entonces, la clase de hoy es básica. Son 3 clases, así que la clase de hoy es básica, vamos a ir aprendiendo de a poco. En todas las situaciones de crisis, ya sean criminales, homicidios, robo, tentativa de suicidio, etcétera, o no será, o no, serán vitales las acciones que emprenda el primer responder o primer respondiente para su posterior éxito en el seguimiento y participación en la causa, ya sea
en la fase operativa o en la fase investigativa. Toda participación en un hecho traumático y recuperado de la sorpresa será de extrema importancia. Estabilizar la situación para poder continuar interviniendo. Las, las actitudes y aptitudes del primer respondiente o interventor serán las que determinarán en gran medida si las futuras acciones serán en operación profesional y bien organizada o por lo contrario, se desarrollará una situación ineficiente y de atropello. Para estabilizar la situación, el primer respondiente o interventor deberá tener en cuenta el punto de crisis, la persona causante de la misma, el estado actual de la situación y por sobre todo deberá estar estabilizado emocionalmente. Aquí podemos ver ¿cómo es? Un mapa conceptual, digamos, de la variación emocional de los actores de la crisis. Nivel de intensidad, el máximo, la estabilidad emocional moderada y nivel de racionalidad. Aquí tenemos una imagen de un respondiente en una situación de toma de rehenes. Es cortito el de hoy. Punto de crisis. Localizar el punto de crisis, solicitar apoyo a otras unidades especializadas, contener el incidente para que no se traslade a mayor, no aumente a mayor, aislar el lugar de la crisis y los perpetradores del resto del mundo, negociar, comenzar a dialogar si fuera necesario sin hacer concesiones. Recordemos la parte cuando dimos el taller de negociación, ir preguntando cuánta gente hay, de dónde fue, el porqué de la situación, del por qué está haciendo eso, del por qué le llevó a ese límite, cómo él se imagina a la otra persona solicitar para llegar a solicitar algo para poder llegar a un consenso o a la solución al conflicto, confirmar la existencia o no de personas heridas, proporcionar la ayuda de emergencia dentro de las posibilidades. Bien. Acciones a llevar a cabo con respecto a las personas causantes de la crisis. Evite exponerse inútilmente. En caso de tener que hablar con él o los perpetradores, hágalo detrás de una construcción o un elemento que le brinde cobertura individual. Procure minimizar la gravedad del delito cometido y deje hablar a los perpetradores o perpetrador sin interrumpirlos. En este caso es cuando tenemos una toma de rehén, por ejemplo, que entraron a robar un lugar, estamos de seguridad, en el caso, si podemos salir del lugar, comunicarse al 911, mientras que viene el móvil, tratar de dialogar con estas personas si se puede. En el caso que se pueda, estamos hablando, o el móvil policial llegar al lugar y justo estaban cometiendo el hecho delictivo, no pueden salir en algún negocio, en una farmacia, comercio, etcétera, entrar a dialogar con ellos y recabar toda la mayor información posible para transmitir al negociador, al superior que baje al lugar y brindarle un panorama de la situación más explícita. Bien, se habla con el que quiere hablar, tratando en lo posible, en el caso de tratarse de grupos, de dialogar con el que se determine como cabecilla. Acciones a llevar a cabo con respecto a las personas causantes de la crisis. Bien, no se ofrezca ni no acepte jamás intercambiarse por un rehén, solo complicará la situación ya que nada indica que la otra persona será puesta en libertad. Trate a todos los rehenes por si igual, ya que
Demostrar preocupación especial por alguno de ellos lo convierte a la vista del captor en alguien especial. El tema de periodistas, miembros de la justicia, policías, terminado rehén VIP. Hay que, por ejemplo, si hay un periodista, un miembro de la justicia, justo en el lugar, se lo denomina como rehén VIP, digamos, y los captores van a sacar ventaja de eso. Entonces tenemos que siempre ser imparciales. Preocupe calmarlo a esta persona, distraerlo, tratar de obtener información en la cantidad de VN, estado de salud de los mismos, etcétera. Tome nota de todos los requerimientos y necesidades que surjan con horarios respectivos, que lo que solicitan, digamos, evite darle órdenes al perpetrador y nunca discuta con el mismo. Evite hacer concesiones y principalmente no le suministre armas adicionales, chalecos antibalas o elementos que puedan aumentar su potencial agresivo. Palabras o frases problemáticas. Ejemplo, que se dice que no se debe decir soy negociador de rehenes, no mate a nadie, mostrarme los rehenes, disparar, rendirse, crimen, así lo más que pude, hice lo que más pude. Eh, no darse por vencido, sentencia o condena, no nombre equipo de asalto, equipo tácticos, eh, va a haber muchos muertos, por ejemplo, otra palabra. Si ustedes no dejan de hacer eso, van a ir a prisión, por ejemplo. Hablemos de hospitales, institución, terminar, acabar. Pauta principal para negociaciones eficaces. Jamás mienta. Antes de hacerlo, pregúntese, ¿es realmente necesario? ¿Esta acción es suficientemente eficaz para vencer el riesgo de ser descubierto? ¿Tiene cómo explicar lo que hizo? Bien, esto es un punto más preciso, digamos, que lo básico que podemos guardar un instante, es lo básico que uno puede ir preguntando, viendo. Bien, vamos a ir con otras plantillas. Déjenme que la voy a poner. Guarda un instante. ¿Alguien quiere hacer preguntas hasta acá? Bien, le voy a ir leyendo. Mientras tanto, le voy a pasar el material como siempre. Bueno, vamos con conceptos teóricos. Crisis, ¿qué es crisis? La definición: suceso o situación crucial que requiere una respuesta especializada del responsable. Sí, no va a ver, no vas a ver, Alejandra. Sí, sí, por eso justamente lo estoy leyendo. Si me dan 5 minutos y alguien quiere hacer una consulta, mientras tanto tenemos tiempo, voy a ir, voy a abrirlo al archivo. Me dan 5 minutos. Ah, lo tengo el archivo. Esperen un momentito. Sépame discúlpenme la situación porque salí de guardia y vine lo más rápido posible para la clase. Y me quedó colgado el material. Bien, acá lo tengo el material. Ahora sí lo van a poder ver.
Ahí lo ven el material. Bien. Conceptos teóricos. Crisis de definición. Suceso o situación crucial que requiere una respuesta especializada del responsable de hacer cumplir la ley para asegurar una resolución aceptable. Esto es a nivel internacional, descrito por el FBI de Estados Unidos. Bien. Cualquier situación, suceso, serie de circunstancias, incidente o condición que tiene las siguientes características. Presenta una seria amenaza, desvía recursos significativos, exige coordinación a nivel de la cadena de mando. Ahí ponemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, motines en cárceles. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos otra que sucedió acá en Argentina. Toma de rehenes. Son todos conceptos. Situación en que los sospechosos mantienen cautiva a personas contra su voluntad como elemento de la negociación en un lugar fortificado, negándose a las peticiones de los agentes que se rindan. Estamos hablando ya en toma de rehenes. Esto es más específico. Un lugar fortificado es una barrera que separa a los agentes de los rehenes cuando los mismos son utilizados como escudos. Negociador. Portavoz de la autoridad de aplicación de la ley, encargado de comunicarse con el raptor a los efectos de conocer sus demandas y acordar una solución al incidente que brinde mayores garantías a la integridad física y de terceros. Prioridades del accionar. Conservar la integridad física de los actores, rehenes, de terceros, inocentes, por ejemplo, personal policial, y de los mismos actores, lamentablemente por ahí. Bien. Gerenciamiento de las situaciones de crisis con rehenes. Aseguramiento del área, conformación del comité de crisis, negociación de ser posible, empleo de la fuerza táctica de ser necesario, el aseguramiento del área supone la confirmación de 3 perímetros o anillos de seguridad para conformar zona de control absoluto, zona de control relativo, zona segura, zona táctica de reunión. Ahí, por ejemplo, podemos ver un plano. Lo paso rápido para ir pues le paso material, quédense tranquilo. Conformación del comité de crisis. Esto ya cuando el primer respondiente llega al lugar, recaba la información, informa al, a la superioridad, oficial encargado, superior encargado, informa y se crea el comité de crisis. ¿Qué es el comité de crisis? El comité de crisis es un grupo de personas con especialización en diferentes campos que coordinan sus diversas destrezas para lograr un objeto común durante una situación de crisis. Tiene un presidente o jefe, que es el director general de todas las estrategias, planes y acciones durante una crisis, o, en su efecto, comandante. Conformación del comité. Presidente o jefe policial, oficial encargado del equipo táctico, jefe de equipo de negociación, comandante de grupo táctico, jefe de las fuerzas convencionales, también tener la parte de prensa, jefe de prensa, asesores legales, asesores especiales, fiscal en turno, secretario del fiscal, y como en Chaco, jueces de garantía, o no, en alguna otra provincia, jueces de instrucción, que todavía lo están manejando de esa manera. Bien. Equipos que actuarán en la crisis. Una vez que ya nosotros hayamos recabado la información, van a trabajar los equipos tácticos, el equipo de negociación,
equipo técnico en la comunicación, equipo de inteligencia y el equipo médico de apoyo. Equipo de negociación está conformado por el jefe de equipo, el negociador principal, un negociador secundario, jefe de información, asesor pedagógico, psicológico, especialista en comunicación. Bueno, con la toma de rehenes con conductas genéricas. La conducta expresiva de expresiones emocionales no tiene objetivos claros, no tiene demandas sustanciales. Instrumental racional, tiene meta, tiene demanda con sentido. Y aquí de vuelta volvemos al primer agente en tomar conocimiento de la intervención. Una crisis con toma de basará. Me aguardo un instante que alguien más ingresó por eso. Una crisis con toma de rehenes basará su solución satisfactoria en las medidas acertadas que tome él o la agente de la primera intervención. De accionar dependerán todas las acciones que se emprenderán con posterioridad. Justamente eso es lo que yo le decía. Toda información, la primera información, toda la investigación o todo el trabajo que se realice en el lugar se basará en la información del primer respondiente o primer interventor, en tomar conocimiento y que le brinda la información posterior a la superioridad y al grupo de situación de crisis, el equipo de situación de crisis. Una vez puesto de la sorpresa de hecho traumático, el primer interventor deberá estabilizar la situación. El primer interventor será quien determinará en gran parte si las futuras acciones a llevar a cabo serán de operación profesional y de lo contrario. Bien, acciones a llevar a cabo: localizar el incidente, aislar el incidente, contener el incidente, evaluar las acciones a seguir, solicitar apoyo, requerir a gente con conocimiento en negociaciones, proporcionar ayuda en emergencia dentro de las posibilidades, elaborar un plan limitado de evacuación, elaborar un plan limitado de control de tránsito. Es como un accidente de tránsito cuando uno va por la calle como ciudadano, ve el accidente, si sabe de primer auxilio, se acerca, ayuda a la persona que está lesionada. ¿Qué hace lo primero? Comunica, llama al 911, a la línea de emergencias policiales, dice: tenemos un accidente de tránsito, moto-auto, hay un lesionado, eh, tiene, por así decirlo, fractura por la pierna izquierda, a simple vista por lo que veo, está consciente, está gritando de dolor, solicita ambulancia y móvil policial al lugar. Una vez que baja el móvil, explica lo que vio y lo que realizó la maniobra. En primer auxilio le hablo por darle un ejemplo, como ciudadano, no le estoy hablando como personal policial, como ciudadano, y todo se va a basar posterior la investigación y resolución del tema de la accidentología respecto al primer interventor en este caso, que fue el primer respondiente, la primera persona que llegó que observó y que ayudó. Bien, continuamos. Acción a realizar respecto al captor: evite poner inútilmente, de haber varios delincuentes, evite hablar con todos, únicamente hable con uno, con el, con el jefe del grupo, con el cabecilla. Procure en todo momento minimizar esto. Procure calmar, distraerlo, hacerle diferentes tipos de preguntas. No discutir, como ya vimos ya en el seminario y taller de negociación, negociador policial. Bien. Técnica de negociación: negociaciones a cara, negociaciones a cubierto, uso megáfono, uso de equipo de radio, uso de telefonía, uso del teléfono de negociación. Esto va todo ya con la mano el, con el negociador. ¿A qué se considera negociaciones cara a cara?
Condiciones personales, intercambie una dirección física, mantenga contacto visual, no le dé la espalda al captor. Si los captores son varios, no intente hablar con todo a la vez. Rehúse acercarse si están apuntando con armas. Lo mismo para el primer respondiente. Rehúse acercarse. Hágale prometer que no va a disparar. Esté, esté consciente de la mirada del sujeto. Condiciones tácticas. Cara a cara. No se acerque si se sospecha de la existencia de explosivos. Siempre tenga una vía de escape. Posicione estratégicamente donde sea indicado. Convenga señales claras para alertar su cobertura. Esté consciente del espacio entre usted y el sujeto. Vi de indumentario o prueba de bala encubierta. Evalúe la posibilidad de aproximarse armado. Tenga la aprobación y apoyo táctico. Entonces, además, una pantallazo de lo que es el manejo táctico. Negociación a cubierto. A cubierto, lugar que nos permite estar fuera de la vista del captor y del alcance letal de las armas. Estoy leyendo esto, ¿por qué? Porque al primer respondiente le puede pasar esta situación. Entonces, al entrevistarse con los captores, estamos hablando de una toma de rehenes, tiene que ponerte a cubierto. ¿Sí? Obviamente que van a estar armados si entran a robar a un local, a cometer un hecho delictivo y tienen captura o tienen arma blanca también. No acercarse, no hablar directamente con ellos, tratar de estar alejado y hacer las preguntas que uno pueda ir evaluando la situación y tratar de recabar la mayor información posible. Bueno, negociación con cobertura. Elección de un lugar que permite estar fuera de la vista del captor, pero no del fuego hostil. Meta de la negociación en situación de crisis. La meta principal de la negociación en situación de crisis es la resolución del incidente obteniendo la liberación de los rehenes sanos y salvos y la detención del captor sin pérdida de vidas humanas. Las demandas deben ser realistas y factibles para que ambas partes puedan negociar. El negociador de rehenes debe trabajar en estrecha y cuidadosa colaboración con las unidades de operaciones tácticas. Entrega de demanda, liberación de cautivos, rendición de los captores. Evaluar la estabilidad emocional del secuestrador, no brindar sugerencias, convencer a los secuestradores de que negocien directamente con usted, aparentar prestar atención mínima a los rehenes, manteniéndose concentrado en el aprehensor. No suma compromiso en forma personal, siempre que lo va a consultar. Nunca nosotros vamos a tener la solución. Siempre se va a preguntar. Y va a suceder cuando llegamos como primer interventor. Eso va a suceder siempre. Exprese ocasionalmente comprensión en experiencias o frustraciones similares a personas sin enfermedad o desorden mental. Evite decir no, utilice el después. Háblele más allá de los plazos fijos. ¿Qué va a pasar después? Utilizar excusa de decisiones en las autoridades cuando estén próximos a los vencimientos de los plazos. Concentre la entrega de sus artículos de alimentos para evitar romper los plazos fijos. Debe hablar al aprehensor, no lo interrumpa, deje hablar, no le indique que se calme, no le miente necesariamente, antes de hacerlo pregúntese, ¿es necesario mentirle? Esta acción suficiente eficaz para merecer el riesgo. Pueden sacar mentira, verdad o tener info de afuera. Por ejemplo, el tema si es por teléfono, prueba telefónica, a veces la prensa filtra información por el tema de los teléfonos y el captor puede estar viendo la televisión y ver el panorama de afuera, cómo está, qué es lo que se dice. De ser descubierto tiene como explicar por qué lo hizo. No discuta con el aprensor. No personalice la situación. Comprenda lo que es negociable y lo que no es. Bien,
Lo que se puede negociar: agua, alimento, dinero, cobertura periodística, restitución de servicio, otras concesiones. No pueden negociar, no se puede negociar. Autorización de huida con rehenes, intercambio de rehenes, armas y municiones adicionales, protección balística, estupefaciente, alcohol, cualquier concesión que beneficie al captor, norma de la negociación, presentación, disposición, ayuda, permitir, ventilar hostilidades, manejo de demandas no negociables, indicadores de progreso de la negociación. No se producen lesiones adicionales, menos amenaza y lenguaje violento, baja el nivel emocional, aumenta la racionalidad en el lenguaje y acciones, conversaciones ajenas al incidente, conversaciones sobre el proceso de bendición, manifestaciones positivas sobre el bienestar de los rehenes y víctimas, indicadores de violencia inminentes. En general, la ausencia de indicadores positivos, junto con el aumento de emocionalidad por el intermedio del lenguaje o de las acciones violentas, puede indicar que está alto el riesgo de tener que declinar la negociación para dar lugar a la resolución táctica en la situación de la crisis. Captores que insisten en negociar directamente, armamento y municiones excesivas, muchos captores por cambio de interlocutor, deshumanización de rehenes, demandas indefinidas, excesivas o combatientes, falta de demanda de fuga, negociaciones se llevan a cabo a través de un rehén por insistencia del captor, captores ingieren bebidas alcohólicas o toman algún tipo de estupefaciente, armas amarradas a la persona del captor, como la vivimos ya al nivel de ansiedad, escala del cambio de la conducta, ahí vemos como usando escucha activa, empatía, raptor. Ahí viene la confianza, influencia y cambio de conducta. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Dejar de hablar, prestar atención, identificar las emociones, no interrumpir o acabar las frases, fijarse en la comunicación no verbal, dar muestra de las escuchas. La empatía no es otra cosa de que la habilidad para estar consciente de reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. En otras palabras, el ser empáticos es ser capaces de leer emocionalmente a la persona. El raptor es el fenómeno en que dos o más personas sienten que están en sintonía, armonía, psicología y emocionalmente, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. La teoría de Raptor incluye tres componentes conductuales: atención mutua, positividad mutua y coordinación. Bien, escucha activa, dejar de hablar. La mayoría de nosotros, dependiendo de la situación, podemos hacer más de una a la vez. Sin embargo, no podemos escuchar mientras estamos hablando. Si tienes la tendencia de monopolizar la conversación, difícilmente escucharás, especialmente si estás preparándote para lo que vas a decir a continuación. No temas a los silencios, respétalos. Prestar atención, escuchar activamente significa estar presente, concentrado en lo que dice el interlocutor. Para ello es preciso dejar de hacer otras cosas, liberar la mente de asuntos pendientes de cualquier idea preconcebida sobre quién te habla o sobre las personas o sobre lo que piensas que vas a decirte, que va a decirte. La escucha activa, identificar las emociones. En una conversación pueden aflorar emociones en relación con nuestro interlocutor o con los contenidos que no se están transmitiendo. Por eso es necesario identificar nuestras emociones, cómo te sientes, estar inquieto, ansioso o dolido. Interrumpir o acabar la frase, la
paciencia es fundamental en la escucha. Deja que el interlocutor se tome el tiempo que necesite para comunicar sus ideas. A menudo tenemos urgencia por terminar y prácticamente la escucha selectiva. Oímos solo la parte de la comunicación que nos interesa. A veces es nuestro protagonismo el que no tolera que el otro lleve la voz cantante. Escucha activa. Fijarse en la comunicación no verbal es importante escuchar lo que dice, pero también entender lo que no dice, los gestos, expresiones faciales, el tono de voz, el volumen y los silencios hablan por nosotros. Sin embargo, si nuestro lenguaje corporal comunica que no estamos interesados, que estamos aburridos, que tenemos prisa, nuestro interlocutor se dará cuenta. Dar nuestras muestra que se escucha, de que escuchas, perdón. Las personas que escuchan activamente utilizan gestos y expresiones para comunicar verbalmente que están escuchando y hacen preguntas para evitar a su interlocutor que continúe hablando, para calificar cualquier aspecto que se preste a confusión. Otra forma de mostrar que estás escuchando son parafrasear lo que dice y reflejar lo que escuchas. Kinesia o kinésica, el lenguaje corporal. A la hora de estudiar el comportamiento humano, la kinesia se vale de tres factores básicos para comprender el lenguaje no verbal de la persona. La postura son comportamientos estables que suelen durar varios minutos e incluso horas. Algunas de las posturas corresponden a la forma de caminar, de sentarse y o de estar de pie. Las posturas nos están indicando estados emocionales y afectivos en ciertos momentos concretos. Gestos. Algunos de los gestos corresponden a los movimientos de la cara, la mano, los brazos, piernas y o cabeza. Estos gestos nos ofrecen información sobre el estado de ánimo de la persona, a la valorización que realizan sobre algo o alguien. Ojos. La mirada es una de las principales partes con la que indicamos a una persona y es por ello que la conocida como conducta ocular nos ofrece información sobre cuál es nuestro estado emocional o las intenciones que tenemos en un momento concreto sobre algo o alguien. Para lingüística, en toda comunicación existen dos elementos básicos: el que decimos, es decir, el mensaje, en este caso sería la lingüística, y el otro, como lo decimos, paralingüística. Son comunicaciones no verbal junto a la kinesia. Paralingüística, el tono de voz que empleamos al decir algo nos indica claramente la emoción que estamos teniendo. Por ejemplo, tonos agudos se asocian con la alegría y el entusiasmo, pero considerarse poco serios e infantiles. No nos transmiten mucha credibilidad. Los graves sugieren seriedad, madurez, generan confianza y credibilidad. Claro que si es extremadamente grave, nos transmite confianza, poca dinámica y aburrida. Volumen. Un volumen bajo nos indica algo íntimo, cercanía, pero también inexperiencia o represión. Un volumen alto detona imposición, gravedad, debilidad, impaciencia y nos transmite rechazo. El juego con los cambios combinados de volumen es muy utilizado por los conferencistas para enfatizar o restar importancia de distintas palabras o frases. El ritmo a la latencia, ritmo o latencia, perdón, hace referencia a la fluidez verbal con que se expresa una persona. El tiempo entre el final de una frase o el inicio de otra. El ritmo lento revela un rechazo al contacto y frialdad en la interacción, desinterés. Un ritmo rápido nos crea desconfianza y tensión.
Un ritmo regular, monótono, nos aburre. Lo vemos como antinatural. También hacemos referencia a las pausas y silencios muy importantes en la paralingüística. La respiración nos aporta información de cómo está nuestro interlocutor. Una respiración tranquila nos transmite sosiego, equilibrio. Una respiración corta y rápida nos transmite ansiedad, angustia. Una respiración profunda y fuerte nos transmite ira reprimida. La vocalización. Esta tiene mucho que ver con la capacidad de comprensión y el interés de ser comprendido. Una vocalización bien definida nos indica una clara claridad mental, estructura y apertura en la comunicación. Una muy marcada nos transmite tensión, lo que es entrecortada, agresividad o represión, y la imprecisa nos crea de confianza o engaño. Aparte de lo que ya hemos enumerado, hay innumerables elementos paralingüísticos que utilizamos a diario, tales como el llanto, la risa, el suspiro, el carraspeo, el silbido, las onomatopeyas, el bostezo, la expiración, la inspiración, etc. Bien, esto ha sido, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Esto es algo súper básico en esta clase de hoy que estamos dando. Es algo súper básico. Le estaré pasando la información al grupo. Súper básico de lo que es el principio, para que más o menos tengan una idea. No sé si me entendieron al punto que quise llegar. Algo súper básico sobre el curso de primer respondiente que estamos dictando, que va a ser de 3 clases, por eso el precio de 1.700 pesos. Álvarez, ¿te decir algo?
Es una situación de crisis, justamente es una situación de crisis. Sí, Cristian, te escuchamos. Si lo podés manejar, sí. En muchos casos, el 70-80% eh, continúas hasta que llegue el negociador. Va continuando la negociación hasta que llegue el negociador. Si así lo requiere el captor, por ejemplo, tuvo empatía con vos y se entiende, como dice ahí, lo hablamos en criollo, y se entiende, te entendés con el captor, como es, va el negociador te va a ir continuando con la pauta a seguir, te va a seguir guiando y vos seguir negociando con él. Justamente eso ya vamos a ver la técnica de negociación en, como en materia de situación de crisis con toma de rehenes, por ejemplo, suicidio, otro tema también que es muy importante. Álvarez, de manera impulsiva, exactamente. Pasa en los casos de violencia de género, tratar de empatizar con el masculino, en el caso de la violencia de género, masculino, femenino, pareja, empatizar con la otra persona, con el masculino, con el agresor, para tratarlo de llegar a la solución y de demorarlo y llevarlo ante la justicia. Sucede que está dentro de la casa, trincherado, y le tiene de ver a la mujer, lastima a la mujer le llamó a un vecino, llamó al 911, está pidiendo auxilio, no ingresar y trabajar en forma impulsiva, tratar de hablar, de contenerlo, de conversar con él, de tratar de sacar la mayor información posible, mientras que si bajamos dos en el móvil, tu compañero sigue llamando y pidiendo el apoyo correspondiente. Eso es más que nada. También es una negociación y es una situación de crisis, que no, ya no es haciendo un delito de un robo, por ejemplo, un asalto. Sucede justamente. Sucede lo mismo con el caso de la investigación policial, del servicio externo, que como tenemos acá en Chaco, una comisaría diferente para los delitos menores, de diferentes unidades policiales, unidades convencionales como comisaría. Hay veces que uno tiene que andar dando vueltas, entrar a los barrios, entrar de civil, empatizar con ellos mismos para con cualquier otro sujeto que anda en vía pública, tratar de empatizar, conversar, recabar la información para poder llegar a la resolución del caso, de recuperar los elementos sustraídos, como llevar ante la justicia y demorar a los supuestos autores del ilícito o del hecho delictivo. Pasa eso, pasa lo mismo.
tratar de negociar. Me ha tocado un caso donde bajamos en un barrio acá en la ciudad de Resistencia, cuando fui servicio externo del departamento 911, bajamos, llaman al 911 un vecino, donde dice que tres sujetos masculinos, eran entre las 7:30 8 de la noche, de la tarde, estarían trasladando varios elementos de una zona boscosa. Sí, Marcelo, te escucho. Bien, continuó de una zona boscosa, zona agreste, y ingresando a un ranchito, a una casa de chapa de cartón abandonada. Entonces fuimos, nos entrevistamos con el vecino que llamó, nos indicó dónde estaban los elementos, fuimos a buscar los elementos, ingresamos al lugar, no había nadie, comenzamos con las actuaciones a proceder al formal secuestro de estos elementos bajo normativas legales con la presencia de testigo hábil, donde uno de los vecinos se acerca y dice, aquellos tres que están en la esquina son los que estaban trayendo las cosas, por lo que para que esto no se diera a la fuga, me acerqué, me fui y le pregunté, eran tres masculinos jóvenes entre 17 y 18 años, algunos dos eran menores y uno era mayor. Entonces me acerqué, le consulté al chico, ustedes no vieron nada. Miren, se pueden acercar a mirar estas cosas, de quiénes son, para ustedes saben algo. Sí señor, se acercaron. Una vez que se acercaron al lugar, estaban a unos 50, 60 metros de nosotros, procedimos a demorarlos, obviamente bajo la presencia de testigos. Los convencí y procedimos a demorar a los mismos, donde ellos mismos le consultamos de dónde eran, le explicamos la situación legal en la que se encontraba el mayor. El mismo accedió y manifestó de dónde habían sustraído, trajeron una quinta y cercana a unos 500 metros. Pudimos comunicarnos con el propietario, quien tenía filmación y cámaras, nos dio la filmación propiamente dicha, constató que eran sus elementos, se acercó al lugar donde estábamos secuestrando y se pudo lograr demorar a estas personas. Bueno, los menores fueron dispuestos al juzgado menor de familia acá de Chaco, de Resistencia, y el mayor quedó a disposición de la fiscalía en turno. Eso es una pequeña negociación, por ejemplo. Es ver la información, como lo entrevistamos con el que llamó 911, cómo estaban vestidos, se procedió al secuestro de la ropa de los mismos, todo un conjunto. Pero bien, este primer día, la primera clase, vamos a ir mañana a la noche, capaz que ya le pongan el grupo para hacer la segunda clase. Bien, a la misma hora, así que estamos quedando cortito de tiempo, así que vamos dando por finalizar la clase. Nos queda 4 minutos, Álvarez. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar presentes. Sí, que tengan muy buenas noches a todos. Sí, que tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Ya estoy pasando material en el grupo. Muchísimas gracias por estar presentes. Hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches.